buenas a todos y sed bienvenidos a nuestro curso sobre la Eucaristía. Seguimos avanzando y estamos entre la sesión anterior y esta abordando el tema de la celebración, concretamente la celebración eucarística. Ya hemos hablado de la liturgia de la palabra y hoy le toca el turno a la liturgia eucarística. Recordamos que Sacrosanctum Concilium, cuando habla de estas dos grandes partes en las que se divide la celebración, nos dice que en realidad están tan unidas entre sí que forman un solo acto de culto, que una no tiene sentido pleno sin la otra. De tal manera que en la liturgia de la palabra nos encontramos con Cristo, que está verdaderamente presente cuando se proclama la palabra y nos está hablando a nosotros. Y en la liturgia de la Eucaristía, Cristo se hace presente en el pan y el vino que se convierten en su cuerpo y su sangre, ofreciéndose como alimento espiritual y actualizando su sacrificio por nuestra salvación. Pues como digo, vamos a hacer un recorrido por los distintos momentos de la celebración de la liturgia eucarística y lo vamos a hacer con una premisa que paso a explicar antes de hablar de la estructura. Mirad, en la última cena Jesús les dice a sus discípulos: haced esto en conmemoración mía, haced esto como mi memorial, para que yo esté presente en medio de vosotros. Esto es lo que tenéis que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues fundamentalmente en la última cena el Señor hace 4 cosas, 4 gestos que van a marcar la celebración. Esos gestos son, en primer lugar, tomar el pan y luego tomar el cáliz. Dar gracias, partir el pan y dar el pan y el vino, que son su cuerpo y su sangre, a los discípulos. Pues bien, tomar, dar gracias, partir y dar son gestos de Cristo que aparecen en la liturgia eucarística y que son sus momentos principales, que van marcando la celebración. Tomar sería el momento de la preparación de los dones. Dar gracias sería el momento de la plegaria eucarística y partir y dar son los principales ritos de la comunión. Por eso, nosotros, al hablar de la estructura, comenzamos hablando de la preparación de los dones. Los dones se colocan sobre el altar. Nosotros no ofrecemos a Dios pan y vino. De hecho, aunque muchas veces a esta parte se le llama ofertorio, realmente no lo es, porque lo que nosotros le ofrecemos a Dios es lo que Él mismo nos ha dado, el cuerpo y la sangre de su Hijo. Y en ese sentido el ofertorio de la misa lo vamos a encontrar más tarde, lo vamos a encontrar en la Eucaristía, cuando digamos que ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo, también nosotros nos queremos ofrecer junto con Él en una vida santa al Padre. Bien, este momento puede tener mayor o menor solemnidad, puede ser sencillamente colocar el pan y el vino sobre el altar y disponerlo todo para la plegaria eucarística, bendiciendo al Señor que nos ha dado estos dones, el pan y el vino que recibimos de su generosidad y ahora le presentamos. No le ofrecemos, recuerdo, sino que presentamos, ponemos en el altar. Puede haber una procesión de ofrendas donde los fieles, según una tradición antiquísima de la Iglesia, sean ellos los que traigan los dones. De hecho, en la Iglesia primitiva los traían de sus casas, el pan y el vino, para celebrar la Eucaristía, junto con ofrendas para los pobres, que eso es lo que se puede ofrecer en la procesión de ofrendas. Únicamente el pan y el vino, lo que se puede presentar, quería decir. Únicamente el pan y el vino, y se puede hacer también la ofrenda pues económica, etcétera, para la Iglesia o para los pobres. Bien, ya lo tenemos todo preparado y comienza la plegaria eucarística. En el corazón mismo, en el centro mismo de la Eucaristía, encontramos esta oración solemne, esta gran plegaria, donde el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, haciendo presente a Cristo, eleva la oración al Padre,
para ofrecer el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, para que se actualice su muerte y resurrección y tengamos el acceso a la salvación. Una plegaria solemne, la más solemne de la liturgia, a la que el pueblo va respondiendo en las distintas intervenciones y sobre todo en el amén final. Aunque sea una plegaria de Cristo, también es plegaria de la Iglesia y toda la asamblea participa en ella. La plegaria eucarística comienza con el prefacio. Hay un diálogo: el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, donde se expresan los motivos concretos para dar gracias a Dios. La plegaria eucarística es plegaria de acción de gracias y de hecho Eucaristía significa acción de gracias. Por tanto, alabamos a Dios y le damos gracias por Jesucristo. Y en concreto, el prefacio nos explica o expone el porqué. ¿Qué motivos tenemos para dar gracias a Dios por Jesucristo? Esto depende de la celebración, el prefacio va cambiando y va mostrando esos motivos concretos. El prefacio culmina con el Santo, una oración que hace presente la liturgia del cielo, la que eternamente cantan los ángeles y los santos en el reino de Dios, aclamando al Dios 3 veces santo, 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 santo es el Señor. Nosotros nos unimos, mientras caminamos por este mundo, a lo que un día será plenitud. Después del santo hay un momento muy importante, un momento además que va acompañado de un gesto que es el gesto de la imposición de manos. La imposición de manos siempre es un gesto que nos hace presente que estamos pidiendo el Espíritu Santo. Y efectivamente este es el momento donde se hace la llamada epíclesis. Epíclesis significa precisamente eso, pedir el Espíritu Santo. La epíclesis en la que invocamos el Espíritu para que santifique el pan y el vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía no es magia y no es por virtud del sacerdote que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es por la acción del Espíritu Santo, que es espíritu transformador. Luego vienen las palabras de la institución, el relato de las palabras de Cristo en la última cena, lo que normalmente nosotros llamamos la consagración. Esta consagración no tendría sentido sin la epíclesis, pero una vez que invocamos el Espíritu, recordando las palabras de Cristo en la última cena, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Luego todo el pueblo aclamará ese misterio de la fe y se continuará la plegaria pues por medio de la anamnesis, recordando qué es lo que estamos haciendo. Celebramos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y lo hacemos con los signos y gestos de la última cena. Dice: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Cristo nos ha dicho que para celebrar, que para actualizar y hacer presente su muerte y resurrección, lo hagamos tal como Él lo ha hecho en la última cena. Y así lo hacemos ofreciendo el pan de vida y el cáliz de salvación. No el pan y el vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan de vida, el cáliz de la salvación. Y aquí encontramos ese auténtico ofertorio de la misa, donde ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo y nosotros nos unimos a esa ofrenda uniendo nuestra vida, aquello que celebramos. Viene entonces una segunda petición del Espíritu Santo, una segunda epíclesis, donde se pide que los que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nos convirtamos en la Iglesia, en la unidad. Lo que caracteriza a la Iglesia es la unidad, y la unidad nace de la Eucaristía. Pues aquí se le pide al Espíritu que nos transforme en un solo cuerpo y un solo espíritu, en el cuerpo eclesial de Cristo. Al comer el cuerpo de Cristo, el cuerpo eucarístico, que nosotros mismos nos transformemos en el cuerpo eclesial, que estemos unidos por la fe y por la caridad. Luego viene una parte preciosa que son las intercesiones, donde se explicita
que nosotros esto no lo hacemos solos, que lo hacemos en comunión con toda la Iglesia, en comunión con el Papa, que es el garante de la unidad en toda la Iglesia, y con el obispo, que es el garante de la comunión en la Iglesia particular, en la diócesis, podríamos decir. Celebramos en comunión con toda la Iglesia que peregrina en el mundo y pedimos por todos. Del mismo modo que celebramos en comunión con la Iglesia del cielo, con Santa María la Virgen, con los ángeles, con los santos, y entonces les pedimos que sean ellos los que interceden por nosotros. Y finalmente, celebramos también en comunión con aquellos que nos han precedido en el camino de la fe y puede que todavía necesiten de nuestra oración para poder llegar al final de su camino. Pedimos por los difuntos, pedimos por cada uno de ellos e intercedemos por ellos. Por eso estos tres momentos en los que expresamos la comunión con la Iglesia de la tierra, con la Iglesia del cielo y con los difuntos, se llaman las intercesiones. Nosotros pedimos por todos los que todavía peregramos en este mundo, le pedimos a los ángeles que pidan e intercedan por nosotros, a los ángeles, a los santos, a la Iglesia del cielo, y somos nosotros los que pedimos por los difuntos. Finalmente, hay una gran conclusión de la plegaria eucarística, que es la doxología, del griego, que significa gloria. Doxa significa gloria. Pues por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Es una gran aclamación final a la que el pueblo responde con el amén, que es el más importante de la misa, por cierto. Y de esa manera hacemos en memoria del Señor aquello que Él nos mandó. Luego vendrán los ritos de comunión. Los ritos de comunión comienzan con el Padre Nuestro, que nos prepara para recibir a Cristo con un corazón reconciliado. Sigue el gesto de la paz, teniendo un poco en cuenta aquello del Evangelio de San Mateo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar ves que tienes algo contra tu hermano, primero reconcíliate. Solamente podemos acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con un corazón limpio, con un corazón reconciliado, y hacemos un signo concreto de comunión con el hermano, con el que tenemos a nuestro lado, un gesto de paz. Llega entonces el tercer gesto de Cristo en la última cena, el gesto de la fracción del pan, el pan que se parte para poder ser compartido. Un gesto que nos recuerda que Cristo se ha entregado por nosotros, se ha partido, pero que también nos recuerda que, como todos comemos del mismo pan, estamos llamados a formar un solo cuerpo. La fracción del pan simboliza la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente, el cuarto gesto de Cristo, participamos en la comunión recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, en su caso, como alimento de vida eterna. Esta sería la estructura de la liturgia eucarística. Ya sabemos que después vendrán los ritos de conclusión, la bendición y la despedida, pero la liturgia eucarística consta de estos momentos que acabo de enumerar. Pero más allá de la estructura, que ya es importante, habría que hablar también del significado. La liturgia de la Eucaristía tiene tres dimensiones principales. La primera, al celebrar la liturgia eucarística, hacemos un memorial, es decir, se hace presente el sacrificio único de Cristo, su muerte y resurrección, muerte en la cruz y su resurrección, sin que ese acontecimiento se repita, pero se actualice y se hace presente. Así nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En segundo lugar, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos celebrando un sacrificio. Un sacrificio que no es un sacrificio nuevo ni distinto al de Cristo en la cruz, como acabo de decir, sino que es la actualización del único sacrificio de Cristo. Él se ha ofrecido a sí mismo como sacerdote, víctima y altar por nuestra salvación. Por tanto, solamente uniéndonos a ese sacrificio,
al ofrecer nuestra propia vida junto con su cuerpo y con su sangre que ofrecemos en la Eucaristía, podemos tener el acceso a esa salvación. En tercer lugar, cuando celebramos la Eucaristía, estamos celebrando un banquete. Efectivamente, en la comunión participamos del banquete celestial. Recibimos a Cristo como alimento para nuestra vida. Y este momento nos recuerda que estamos llamados a la unidad con Dios y a la unidad con los hermanos. ¿Qué menos que recordar en este momento aquellas palabras del discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, concretamente en el versículo 51? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Bien, la liturgia de la Eucaristía es el momento culminante de la misa. En ella, Cristo se hace realmente presente para ofrecernos su salvación y alimentarnos con su vida divina. Yo te invitaría en esta semana a preguntarte cómo puedes vivir más plenamente la Eucaristía en estas tres dimensiones: memorial, sacrificio y banquete. Es decir, ¿cómo puedes hacer más plenamente que tu vida sea una Eucaristía, sea una ofrenda, sea un sacrificio agradable a Dios, sea comunión con Él y con los hermanos? ¿Cómo unirnos más profundamente a Cristo en este misterio? Ahí os dejo varias citas. Lucas 22, 14, 20 es el relato de la última cena en el Evangelio de San Lucas, que posiblemente es el más completo de los 4 que hay en el Nuevo Testamento, pero también os he puesto ahí la indicación paralelos. En cualquier Biblia podéis ver que este relato de la institución tiene citas paralelas en Mateo y en Marcos, que también podéis leer. Igual que hay un cuarto relato de la institución en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo le recuerda a aquella comunidad cristiana de Corinto la tradición con mayúscula, que él mismo ha recibido. Bien, pues nos vemos, si Dios quiere, en la próxima sesión, donde exploraremos los símbolos y los elementos de la Eucaristía. Un saludo a todos y hasta pronto.